Bueno, esta es Bea y ella es comercial y cantante y pasó pues de quedarse sin voz a hablar en los eventos que hace y a poder dar dos conciertos seguidos sin quedarse sin voz, ¿no? Y antes que nada, me gustaría agradecerte que hagas esta entrevista conmigo y también reconocerte todo el trabajo que has estado haciendo porque se nota esa práctica y ese trabajo que haces cada semana. Y bueno, me gustaría que nos contases cuál ha sido, cuál era tu situación antes de trabajar conmigo. Mm, Bueno, nada, oye, que yo también súper agradecida de que me hayas escogido a mí para contar mi experiencia y súper agradecida también por el tiempo que llevamos trabajando juntas, que la verdad es que lo estoy notando un montón. Y bueno, oye, yo antes de empezar contigo, pues toda mi vida ha sido cantaba y me quedaba fónica, cantaba y me quedaba fónica. O sea, así, lo tenía súper normalizado porque siempre ha sido así desde niña. Siempre ha sido así. Oye, estuve yendo a un logopeda, pero eran clases grupales, no sé, no era un logopeda tan especializado en voz como tú. Y en ese momento, bueno, oye, pues yo hacía los ejercicios que me mandaban, pero luego ya dejé de hacerlos porque tampoco veía yo que eso fuese a mejor ni nada. Con lo cual, pues seguí otra vez con mi situación de antes de ir a ese logopeda. Cantaba y me quedaba afónica, lo tenía súper normalizado. Y bueno, sí que es verdad que, bueno, pues últimamente he notado pues que la cosa va mejor porque he podido hacer dos actuaciones seguidas sin quedarme afónica. Y bueno, la verdad que es súper, súper agradecida, vamos, que espero que sigamos trabajando y bueno, pues llegar al punto de no quedarme nada afónica y poder hablar sin tener resentida la voz. ¿Qué era lo que te sucedía antes después de cantar? ¿Sentías alguna molestia? Yo cantaba y cuando iba avanzando la actuación yo ya tenía molestias. O sea, yo ya me notaba garraspera en la garganta, notaba que tenía que hacer más esfuerzo para poder sacar adelante la actuación. Esto era en mitad de la actuación, con lo cual, claro, imagínate la tensión que era porque incluso a veces me ha pasado de quedarme afónica a mitad de una actuación, que eso pues es súper incómodo. Y básicamente eso era lo que pasaba. Sí que es verdad que otras veces, oye, podía hacer la actuación bien, la actuación entera, pero al final de la actuación o al día siguiente, afónica. Claro. ¿Cuál dirías que era o qué era lo que más te preocupaba en aquel momento? ¿Te preocupaba más el quedarte afónica constantemente, el no poder comprometerte a más actuaciones? Porque claro, si un día ya acabas con la voz afónica, al día siguiente te va a costar. O el tener que cohibirte al hablar antes de cantar por el miedo de Sí. decir, es que luego no voy a poder dar todo de mí con mi voz en el escenario. ¿Qué era lo que más te preocupaba? Sí, a ver, lo que más me preocupaba era quedarme sin voz a mitad de la actuación, porque como me ha pasado varias veces, ese era siempre mi miedo. Yo antes de la actuación procuraba pues no estar hablando mucho, beber un montón de agua para hidratarme, pero claro, había veces que me ha pasado y ese sobre todo era el mayor miedo. Comprometerme a dos actuaciones seguidas, es que ya hubo un momento que ya no lo hacía, porque es que me ha pasado de comprometerme cantar un día y cantar al día siguiente y en la segunda actuación no poder cantar. Con lo cual ya directamente ni me comprometía. Sí es verdad que como lo tenía normalizado, tampoco psicológicamente ha sido algo para mí preocupante, ¿no? Pero bueno, oye, yo qué sé, también como fui al otro logopeda y no vi resultados, pues como que lo había dejado ya sin solución, ¿no? Mm. Sí. ¿Qué es lo que hacías para intentar no quedarte afónica antes de cantar? Sí, bueno, pues para intentar no quedarme afónica, lo que hacía era sobre todo no hablar mucho antes de la actuación y sobre todo beber mucha, mucha agua. Mucha agua, caramelos de menta, básicamente eso. Pero que aunque lo hiciese, eso no quería decir que no me fuese a quedar afónica. Pero bueno, era un poco como la tabla salvavidas, un poco para decir, oye, no voy a forzar tampoco la máquina hablando o pues eso, hablando con gente antes de la actuación porque es que sé que eso no me viene bien.
Con lo cual, pues intentaba, bueno, eso no es que lo intentase, eso lo hacía, no hablar con nadie, beber mucha agua, pero que no me aseguraba que durante la actuación no me fuese a quedar afónica, ¿eh? Había veces que sí y otras veces que no. Claro. Y después de quedarte afónica, ¿cómo te afectaba todo esto al trabajo? Porque claro, tú luego tienes que volver a un trabajo donde tienes que utilizar tu voz bastante. ¿Qué Sí, pasaba ahí? bueno, pues ahí pasaba que como lo tenía normalizado, pues si yo cantaba un domingo, por ejemplo, pues el lunes sabía que iba a estar con la voz afectada. Entonces lo tenía normalizado, o sea, no pasaba nada, pero hombre, es incómodo, ¿no? Porque yo me tiro todo el día hablando por teléfono o en reuniones con gente, con lo cual, pues es un poco incómodo, ¿no? Y siempre todo el mundo, ay, ¿estás mala? Sí, pues es que he estado mala este fin de semana y me afectaba la garganta. Tampoco te vas a poner a dar explicaciones Claro, de lo que has hecho el fin de semana, ¿no? Pero, claro. o sea, incómodo, por supuesto, lo que pasa es que ya te digo que yo, pues como que lo tenía todo muy normalizado, la verdad. Ya hemos visto un poco cuál era tu situación antes de trabajar conmigo. Me gustaría que nos explicases ahora qué resultados has tenido en este tiempo que hemos estado trabajando juntas. Sí. Bueno, pues a ver, yo me he notado, a raíz de trabajar contigo, me he notado la voz mejor, o sea, me levanto mejor por las mañanas, porque esto también me pasaba antes, que por las mañanas era, como, vamos, la voz súper, súper grave y hasta que no pasaba un poquito las horas, no tenía esta voz que tengo ahora mismo. Y ahora por las mañanas me noto que me levanto mejor mejor de la voz, con la voz mucho más clara, la voz, bueno, mi voz, ¿no? No es que mi voz sea aguda, ¿no? Pero mucho más agudo que antes. Es que antes era como si fuese un ogro por la mañana. Entonces ahí he mejorado un montón. Y luego también he mejorado, bueno, pues oye, he tenido actuaciones en las cuales al día siguiente estaba perfecta. He tenido actuaciones en las cuales no me he quedado afónica a mitad de la actuación. Con lo cual, eso para mí ya es un súper logro, vamos. ¿Cómo sentiste tu voz en aquellos eventos primeros eventos que me comentabas después de haber empezado a trabajar juntas, en tu trabajo, esas ferias y que fue también después de haber hecho solo 2 o 3 sesiones? ¿Cómo empezaste a sentir ahí tu voz? Pues la empecé a sentir mejor y sobre todo que hacía menos esfuerzo. Es que cantando hacía mucho esfuerzo antes que yo no era consciente, o sea, esto me lo contaste tú, y cuando me lo contaste yo me di cuenta de que esto era así, pero es que también hacía esfuerzo al hablar. ¿Sabes? Entonces, también he notado que ahora hago mucho menos esfuerzo, como que me sale el sonido solo, sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, ahí lo he notado sobre todo ahí. Y en este fin de semana que empezaste a cantar, que cantaste en el Rocío, ¿cómo sentiste ahí tu voz? Bueno, pues ese fin de semana es como si hubiese metido todas las cosas que me vienen mal para cantar, todo en la misma coctelera. O sea, es decir, no descansar bien, pues porque duermes poco, beber cosas frías, estar todo el día hablando, estar prácticamente todo el fin de semana cantando. Entonces, fumarme algún cigarro, que también esto siempre he pensado yo que no me venía bien para la voz y ya sé que no es bueno, pero siempre he pensado que no me venía bien para la voz, incluso me he fumado algún cigarro y he estado todo el fin de semana bastante bien, o sea, es verdad que no he tenido la voz clara, el domingo no tenía la voz clara del todo, pero es que podía hablar, es que en cualquier otro momento el domingo hubiese estado que no hubiese podido ni hablar, o sea, con la voz totalmente perdida. Con lo cual, ese fin de semana ha servido un poco para ver realmente si esto está haciendo su efecto o no. Y en mi caso te puedo asegurar que está haciendo su efecto, pero vamos, por goleada. Sí, claro, porque lo de fumar no quiero dejar claro que yo no se lo aconsejo a nadie, No, no. pero bueno, es verdad que me dijiste tú misma que habías puesto tu voz al límite por esto de que estás bebiendo bebidas frías, todo el rato hablando, que no descansas bien y bueno, al final, a pesar de todo eso, sí que pudiste cantar esos 2 días. Se quedó un poquito tocada la voz, pero también es verdad que en este proceso todavía nos queda sesiones por trabajar. También Ujú. recuerdo que la primera vez que hablamos en videollamada, me comentaste que lo que tú querías conseguir al trabajar conmigo era
cantar en el Rocío sin quedarte afónica, ¿no? Porque era esto, que ibas a estar hablando, bebiendo. ¿Cómo te sientes ahora que al final lo has podido conseguir? Hombre, estoy súper contenta porque es que yo ya daba esto por perdido. O sea, yo pensaba que esto no iba, o sea, que nunca jamás me iba a pasar esto que me está pasando ahora. Es decir, estar todo el fin de semana y que llegue el domingo y poder hablar perfectamente, sin hacer esfuerzo ni nada de nada. Con lo cual, para mí es algo súper, vamos, súper novedoso porque es que nunca en mi vida había sido así. O sea, ni cuando era niña. Es que yo era niña, cantaba y al día siguiente estaba fónica. Con lo cual, es que estoy súper contenta porque sinceramente pensaba que esto no lo iba a conseguir. O sea, bueno, o que tú no lo ibas a conseguir conmigo. Y oye, pues al final trabajándolo y trabajándolo bien, se consigue. Bueno, ahora me gustaría que también nos contases un poco cómo ha sido tu experiencia al trabajar conmigo este tiempo. Mm. Bueno, pues bueno, la experiencia ha sido súper positiva. Primero porque tú explicas muy bien lo que pasa y detectas muy bien lo que pasa. O sea, yo lo del tema del esfuerzo. Pues hasta que no me lo has dicho, no he sido consciente de todo el esfuerzo que hacía. Entonces, oye, a mí me has ayudado mucho a detectar las sensaciones que yo tengo cuando canto. Y bueno, y a detectar las sensaciones que tengo porque no lo hago bien, porque no coloco bien, porque no lo hago con el músculo adecuado, porque no. Entonces, oye, eso para mí ha sido súper positivo porque yo era desconocedora total de lo que es todo el aparato musical, o no sé si llamarlo así, pero oye, el aparato por donde nos sale el sonido, por donde lo emitimos, ¿no? Entonces, por ese lado, súper bien, porque he sabido, oye, qué partes son las que tengo que utilizar, qué partes las que no. Oye, también me has ayudado a quitar algunos mitos. Entonces, claro, yo al final como que todo el esfuerzo lo tenía puesto en el estómago y también me estás ayudando a quitarme ese esfuerzo de ahí. Y bueno, luego, oye, pues las sesiones, trabajamos canciones que yo canto normalmente en las actuaciones, que esto también me viene súper bien. Y la verdad es que muy adaptado a. Entiendo que conmigo lo has hecho así y que con todos los demás pacientes que tienes, pues también lo haces así, ¿no? Adaptando también un poco las clases al tipo de música o al tipo o al estilo de cada uno y al tipo de canciones que cantamos. O sea que por ese lado, súper bien. ¿Qué le dirías tú a un cantante o a una persona que está en tu situación Mm. anterior? Bueno, pues yo le diría que tiene solución, porque yo en mi caso había tirado la toalla pensando que no la tenía, pero ya estoy viendo que sí que la tiene, con lo cual si hay alguien que esté en mi misma situación, pues que te llame y que pruebe clases contigo, porque la verdad es que mi experiencia ha sido súper positiva y bueno, me has dado una solución a algo que yo pensaba que no tenía. Pues Bea, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer trabajar contigo porque se nota cuando la gente tiene interés por su voz, por cuidarla, por querer trabajar con ella y un poco también lo que decías, que incluso cuando a lo mejor has perdido un poco esa esperanza de es que pensaba que ya me tenía que conformar así y que no podía hacer nada más con esto, pero que sí que hay una solución y trabajando y siendo constante y tú esto lo tienes, se puede conseguir y estamos en ello. Sí, sí, no, no, y vamos, lo conseguiremos del todo seguro, Sofía. Muchas Seguro gracias a que ti sí. por tu trabajo. Muchas gracias a ti por estar aquí hoy conmigo y nada, continuamos trabajando. Genial, pues mil gracias.